SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy enseñamos lo que pagan los ricos en impuestos y preguntamos si pagar impuestos es de pobres. Show me the money. Show me the money. Show me the money. Yeah. Louder. Show me the money. That's it, brother. Esta fue la escena y el grito de guerra Jerry, you better yell. Show de me. Jerry Maguire. You loudest black man. Y esto es lo que hoy ha hecho ProPublica, enseñar el dinero. My motherfucker. What you gonna do, Jerry? Show me the money. 25.000 millonarios que no pagan nada en impuestos. ProPublica ha desvelado hoy las declaraciones de la renta que presentan ante el fisco. Hay gran polémica en torno a cómo se han filtrado esos documentos, pero el escándalo todavía mayor es cuánto pagan esos grandes nombres. Les hablamos de Warren Buffett, de Jeff Bezos, de Michael Bloomberg, de Elon Musk. Son las grandes fortunas de este planeta y su tasa en impuestos está entre el 0 y el 1%. Es decir, entre no pagar nada y pagar poco más de nada. Hoy el escándalo es mayúsculo, se ha revelado allí la situación. Marta del Vado, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes allí. Buenas tardes. Aunque mucha de la información es confidencial, ProPublica ha decidido publicar las conclusiones de su investigación. Dice literalmente, para que el público entienda cómo funciona el sistema fiscal del país, cómo sus leyes tributarias benefician a los multimillonarios. El medio lo hace de una forma inusual, comparando cuánto han crecido las 25 mayores fortunas en los últimos años con lo que pagaron en impuestos federales en ese mismo periodo. Por ejemplo, entre 2014 y 2018, las 25 personas más ricas de Estados Unidos han visto aumentar su riqueza en más de 400.000 millones de dólares, según Forbes. En ese periodo pagaron algo más del 15% de media, cuando el tramo impositivo que les correspondería es del 37%. El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, no pagó absolutamente nada entre 2007 y 2011. Elon Musk tampoco en 2018. Soros tampoco pagó nada, ni un dólar durante 3 años consecutivos. Lo mismo Michael Bloomberg o Warren Buffett, que ha estado pagando el 0,1% en impuestos. Y esto es de forma legal, porque el sistema les beneficia. ¿Cómo? Pues en resumen, los ultramillonarios se mueven en Estados Unidos con mucho dinero prestado que computa como pasivo, a lo que suman créditos y deducciones que contempla el Código Fiscal. La clave está en no vender acciones ni propiedades para evitar pagar impuestos sobre los ingresos. Por eso se ponen salarios de risa, como $1 anual que declara Mark Zuckerberg o los 80.000 anuales de Bezos. La Casa Blanca no ha querido valorar estos datos que revela ProPublica, a pesar de que Biden está impulsando un cambio en la fiscalidad internacional, pero sí que está investigando la filtración de esta información confidencial. Hay, para que entiendan una cuestión de fondo, se está penalizando, gravando el trabajo en lugar de gravar la riqueza. Hay una carga sobre los trabajadores en lugar de sobre los millonarios. Pero para que ilustren esto, hay un desequilibrio entre lo que los milmillonarios han ganado, 400.000 millones de dólares, en sonido. Esto y esto y esto y esto. 400.000 millones de dólares en ganancias. Esto es lo que han pagado en impuestos. Hay un enorme problema fiscal, hay una insignificancia absoluta en lo que se paga y hay una propuesta para cambiar el sistema fiscal también en cuestiones de impuestos de la renta. Eso es lo que defiende el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un bombero y un maestro pagando el 22%, mientras Amazon y otras 90 grandes compañías no pagan nada en impuestos federales. Voy a poner fin a eso y lo haré estableciendo un impuesto mínimo global para las corporaciones estadounidenses del 21%.
1%. Vamos a nivelar el campo de juego internacional y solo con eso recaudaremos $1 billón en 15 años. Se ha propuesto ya un cambio en sociedades y ahora se abre la batalla de si se ha de cambiar también el impuesto de la renta de las personas. Porque las grandes personas, las grandes fortunas, resultan ser gigantes de la riqueza y pigmeos de la tributación. Nombre a nombre y cifra a cifra, la voz que van a escuchar es la de uno de los hombres, si no el hombre más rico del planeta. Era el número 2, ahora el número 1, Jeff Bezos, presidente de Amazon, al que se le preguntaba cómo es eso de ser el más rico del planeta. It was fine being the second wealthiest person in the world. That actually worked fine. Estuvo bien ser el número 2, es mejor ser el número 1, decía. Ha pagado un 0,98% en impuestos. 0,98%. Jeff Bezos no pagó ningún impuesto en alguno de los años. Es más, recibió una ayuda del gobierno de $4.000 por el nacimiento de uno de sus hijos. En el año 2007, Amazon y su presidente pagó absolutamente nada cuando su riqueza se multiplicaba por 2. Warren Buffett, otro de los 1.000 millonarios del planeta. Un hombre que ha dicho, el dinero no tiene ya ningún valor, ha pagado un 0,1% en impuestos. Pagó $23 millones cuando su riqueza crecía en $24.000 millones. Warren Buffett, que ha planteado que los ricos han de pagar más, Warren Buffett dice: creo que cuando me muera, el 99% de mi riqueza será para el Estado. Pero mientras tanto, esto es lo que hay. 0,1% en impuestos. Michael Bloomberg, otro de las grandes fortunas del globo. Paid my taxes, number one. First thing you got to do. Went and put some of it into a bank account and que dice, con todo su dinero ha pagado los impuestos que tenía que pagar y el resto lo ha metido en un banco. Bueno, pues ha pagado un 1,3% en impuestos. 1,3% en impuestos. Michael Bloomberg pagó 70 millones de euros cuando su riqueza aumentaba en 1.900 millones. Y junto a ellos, filántropo, 1.000millonario George Soros. Well, the global governance currently is entirely informal. Que no ha pagado ni un solo dólar, ni un solo euro en los últimos 3 años. ProPublica contacta con él y la respuesta de Soros es: todo lo que se ha hecho es absolutamente legal. Nos queda un nombre, Elon Musk. No, I'm a volunteer. I mean, I don't need the money. There's nothing. It's not like I'm sitting here saying I wish I could buy such and such a thing. Que dice, no necesita el dinero. Cuando quiere comprar algo, puede comprarlo. Tiene todo el dinero del mundo. Elon Musk ha ganado $1.528 millones y ha pagado un 3% en impuestos. Esta es la fiscalidad para 1.000 millonarios. Esta es la situación y la descompensación en las cifras de las que estamos hablando. Y ante semejante desequilibrio, la pregunta económica es: ¿qué es lo radical? ¿Sí tasar semejantes niveles de riqueza, o si lo radical realmente es que estos 1.000 millonarios no paguen absolutamente nada? El balance que hacen quienes están al otro lado de la barra, al de las grandísimas fortunas, es que contribuyen ese 10% de americanos más ricos a prácticamente el 50% de lo recaudado y se revelan ante lo que califican como efectivamente una propuesta radical, la de cobrar para quienes tienen más de $50 millones y un recargo adicional para quienes tienen más de $1.000 millones. No estamos hablando de ricos como los de aquí, de $100 y pico mil al año. Estamos hablando de más de $50 al año como mínimo y de más de $1.000 millones como
tabla para empezar a tener un cierto recargo. Esa era la propuesta de la senadora Elizabeth Warren. If it's above 50 million, your 50 millionth and first dollar, you got to pitch in 2 cents for every dollar above that. You hit $1 billion in assets, you got to pitch in a few pennies more. Esa era la propuesta y esto es ahora mismo lo que hoy se plantea. Ha de cambiar el sistema de impuestos sobre la renta, sobre las fortunas. Esto es lo que tenemos a nivel personal. Ha de cambiar también el impuesto sobre las empresas. Esta es la otra gran cuestión, porque esto mismo es lo que se está discutiendo y debatiendo a nivel global. Y hoy, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy el Fondo Monetario Internacional entra en este asunto confirmando que también a ese nivel, a nivel empresarial, el sistema fiscal está roto. Sí, el Fondo Monetario respalda fijar un tipo mínimo al impuesto de sociedades para acabar con más de 4 décadas en las que los ingresos que han pagado las empresas han ido rebajándose. El FMI tira de estadísticas para demostrar que cuando se han aplicado tipos mínimos en los impuestos, la recaudación fiscal efectivamente lo ha agradecido, ha aumentado, y dice que en el caso de sociedades fijar ese mínimo podría obligar a las empresas a pagar hasta 10 puntos más de presión fiscal. Pero recuerda que esto no es suficiente. Primero, porque la fórmula no está acordada a nivel global, y segundo, porque quedan pendientes otras reformas más amplias, dice, para aumentar la base de tributación. En concreto, habla de acabar con algunas deducciones que siguen utilizando los países y que cree el fondo que seguirán utilizando para atraer multinacionales, y también acabar con las distorsiones creadas por la enorme disparidad de tasas que hay entre los países. Esto es la situación de paisaje global. Hay un enorme desequilibrio entre lo que pagan las rentas del trabajo y lo que paga la riqueza, y hay un enorme desequilibrio entre lo que pagan las grandes multinacionales y lo que pagan las pequeñas empresas. Este desequilibrio, que insisto, existe a nivel global, se vive también a nivel local. De hecho, la agencia tributaria confirmaba hace unas semanas, ahora los colegios de economistas y registradores ratifican esas cifras. España tiene una presión fiscal que paga, en el caso de una pyme, el triple de lo que paga una de nuestras grandes multinacionales. La presión efectiva sobre nuestras multinacionales ronda el 8%. Nuestras pymes pagan el 25%, así que el desequilibrio, Jordi, también se vive aquí. Sí, los datos de la agencia tributaria del año pasado nos dicen que las grandes empresas pagaron un 8,3% de sus beneficios en impuestos en España. España ingresó 15.800 millones de euros por el impuesto de sociedades. Y la serie histórica, si nos vamos atrás, nos enseña que ese tipo efectivo que pagan las empresas lleva décadas bajando. En 1995 era del 19%, ahora del 8%, y eso que el año pasado subió unas décimas, porque si nos vamos un año atrás, incluso estaba más bajo, en el 7,8%. Los grandes grupos consolidados pagan menos, un 5%. Las grandes empresas que no forman parte de grupos consolidados pagan un 11%. Si nos vamos a las pymes, lo que pagan supera el 20%. Grupos consolidados 5%, pymes 20%. Insisto, en tipos efectivos desde el 8,3 hasta el 25. Estamos hablando de que una gran empresa paga un tercio de lo que paga una pyme. Insisto, el desequilibrio está servido tanto a niveles de renta como a niveles de sociedades, tanto entre personas como en empresas. Y la cuestión es si este sistema desigual es un sistema para que paguen impuestos los pobres, para que paguen impuestos los que no pueden escapar al sistema. Economista, analista de la Fundación Alternativas, Jesús Rodríguez Márquez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tenemos eso, un sistema fiscal para pobres? Bueno, no creo yo que el sistema fiscal esté diseñado para pobres. Lo que sucede es que el efecto que genera, si estamos hablando del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es efectivamente que es un impuesto que mayoritariamente recae sobre las clases medias. De eso no hay duda alguna. ¿Hay que reformarlo? Posiblemente. Lo que sucede es que no se trata de una cuestión sencilla. Quiero decir, no es una cuestión de voluntad política el que sea un impuesto que recae fundamentalmente sobre las clases medias, sino que hasta el momento hemos vivido en un mundo
sometido a una fuerte competencia fiscal entre los países, que brindan regímenes preferenciales y vehículos de inversión con muy poca tributación a las fortunas, y que en ese contexto, pues probablemente un país como el nuestro tampoco podía hacer otra cosa que tener un régimen regímenes comparables, o tener, como tenemos, una tributación atenuada sobre las rentas de capital respecto de las rentas del trabajo o de actividades empresariales. Pero es que viene siendo la tónica general en todos los países europeos. La existencia de las famosas SICAP no es un invento español, están generalizadas en todo el contexto europeo. Claro. Entonces, las soluciones tienen que ir también a nivel global, porque difícilmente un país solo puede adoptar medidas, aunque España lo está haciendo. El problema es ese, el problema es que hay una sensación efectivamente de que en este país, superado un cierto umbral de renta, se esquiva el pago de impuestos, como estamos viendo hoy, como hoy publica ProPublica, superado un cierto umbral de, la estratosfera, se deja de pagar impuestos. ¿Cómo debería de ser esa reforma? Aunque fuera a nivel global, ¿cómo debería de ser la reforma? ¿Se ha de tasar la propiedad, la riqueza, en lugar de tasar el trabajo, la renta? Bueno, yo creo que son dos cuestiones distintas: el gravamen de la renta y el gravamen de la riqueza. En el gravamen de la riqueza, de la renta, ¿qué se podría hacer? Bueno, como he dicho, se podría suprimir a nivel global ese tratamiento preferencial para las rentas del capital mediante la desaparición de los impuestos duales, que significa básicamente que las rentas del capital tributan a tipos más bajos que el trabajo. O podemos eliminar los vehículos de inversión que permiten remansar los beneficios derivados de operaciones financieras sin distribuirlos nunca a la persona física y sin pagar. Esos cambios se podrían abordar a nivel global, y cuestión distinta es la imposición sobre la riqueza, sobre el patrimonio, donde España es prácticamente una isla en el contexto europeo, porque solamente tenemos impuestos sobre el patrimonio nosotros, Suiza y Noruega, creo recordar. Lo que sucede es que del otro lado del Atlántico hay una corriente, y habéis citado la propuesta de la senadora Warren, a favor del impuesto sobre el patrimonio, de manera que posiblemente esa ola termine llegando a Europa, y que se generalicen los impuestos sobre la riqueza, como el que tenemos en España, que está necesitado de reformas, pero para eso hay un grupo ahora mismo examinando la futura reforma fiscal. Pero bueno, España tiene un impuesto sobre la riqueza. Otra cosa es que deba o no ser reformado, pero parece que la tendencia internacional va por la generalización de los impuestos sobre la riqueza. Y por ejemplo, el FMI el otro día, que no es nada sospechoso de ser un gran izquierdista, recomendó el fortalecimiento de los impuestos sobre las herencias. Entonces parece que se está cambiando el paradigma, que venimos de una competencia fiscal internacional fuerte y que vamos hacia un camino, parece, pero el camino no será rápido, que apuesta por un mayor gravamen de patrimonios y rentas. Le quería preguntar por eso, le quería cerrar con esto. ¿Ha cambiado? ¿Está cambiando el paradigma? Hemos dejado de, la batalla o la carrera hacia abajo. Empieza la carrera hacia arriba. Se ha aceptado, se ha extendido la idea de que ciertos impuestos, a partir de ciertos niveles de renta, inevitablemente han de subir. Yo pienso que sí, que se ha iniciado el camino. No sé cuánto tardará en recorrerse, porque sobre todo si estamos hablando de acuerdos globales, la cosa no es sencilla, pero la tendencia de opinión yo creo que va por ahí. Hay un librito que se llama Taxing the Rich, que analiza que los gravámenes importantes sobre la renta y el patrimonio han sido asumidos después de grandes shocks. Analiza el caso de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues no sé si la epidemia que estamos padeciendo constituye un shock que haga cambiar el paradigma, la mentalidad de los gobiernos y la aceptación social de impuestos más elevados que hasta el momento. Yo creo que sí, que vamos en ese camino. Pues Jesús Rodríguez Márquez, economista, analista de la Fundación Alternativas, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Hoy esta es la cuestión y el sonido. Al final,
Las 25 grandes fortunas del planeta pagan entre el 0 y el 1% en impuestos. Literalmente, el sonido de lo que pagan, la duración de lo que pagan, es esta. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.